La persecución a los cristianos alrededor del mundo se ha intensificado a un nivel alarmante y los acontecimientos recientes en Siria son apenas un reflejo de algo mucho mayor. Estamos presenciando un evento profetizado hace miles de años, algo que no puede ser ignorado. Lo que está ocurriendo ahora no es solo una guerra común, es una señal, una evidencia de que nos estamos acercando rápidamente al fin de los tiempos. El escenario actual encaja perfectamente con lo que fue descrito en las Sagradas Escrituras, e ignorar estas advertencias puede ser un error fatal. Muchos cristianos en todo el mundo ya han sentido en carne propia los impactos de esta persecución creciente, pero lo que está ocurriendo en Siria sobrepasa cualquier nivel de brutalidad registrado hasta ahora. El día 7 de marzo de 2025, miles de cristianos fueron asesinados de manera cruel e inmisericordia. Sin embargo, lo que más asusta no es solo la violencia, sino el silencio absoluto de los medios de comunicación globales. La gran prensa, controlada por fuerzas ocultas, mantiene la verdad escondida. Y la razón para esto es clara. El anticristo ya está actuando entre bastidores, influenciando a los grandes medios de comunicación y preparando al mundo para su ascenso definitivo. La Biblia ya nos alertó que en los últimos días un solo hombre surgiría para tomar el control absoluto sobre todas las naciones, manipulando gobiernos, instituciones financieras e incluso la industria del entretenimiento. Los Illuminati, Hollywood y las grandes corporaciones de medios siguen sus órdenes sin cuestionarlas, dictando qué puede o no ser divulgado al público. Y ahora, con la masacre de cristianos en Siria, tenemos una prueba más de que estas fuerzas malignas se están consolidando rápidamente. Al mismo tiempo, otra señal profética de extrema importancia se aproxima: la luna de sangre, que ocurrirá entre los días 13 y 14 de marzo de 2025. Este fenómeno celestial, mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre ha sido asociado con eventos catastróficos y transformaciones espirituales. Joel 2:31 ya decía: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el grande y terrible día del Señor. Ahora, este evento está a punto de concretarse ante nuestros ojos, reforzando aún más la evidencia de que la profecía del fin de los tiempos está en pleno desarrollo. Lo que antes era solo una posibilidad lejana, ahora se convierte en una realidad abrumadora. Los cristianos están siendo cazados, brutalmente asesinados e ignorados por el resto del mundo, mientras los gobiernos y los grandes medios permanecen en silencio. Videos clandestinos captados directamente desde Siria muestran escenas que nadie quisiera presenciar. Familias enteras siendo arrancadas de sus hogares, padres forzados a ver a sus hijos siendo asesinados sin piedad. Hombres, mujeres y niños son decapitados a plena luz del día, en una verdadera cacería contra los seguidores de Cristo. Los gritos de desesperación resuenan por las calles, pero nadie parece escucharlos. Testigos relatan que extremistas están yendo de casa en busca de cristianos, arrastrándolos hacia afuera, obligándolos a arrodillarse antes de arrancarles la cabeza. Aquellos que intentan resistir enfrentan torturas inimaginables. Mujeres y niños son llevados a la fuerza y sus destinos permanecen desconocidos. El sufrimiento de estas personas es indescriptible, pero aún así, los medios tradicionales se niegan a cubrir lo que está ocurriendo. ¿Y cuál sería el motivo de este silencio absoluto? La respuesta está en la propia profecía. La Biblia nos advierte que durante el fin de los tiempos, el anticristo controlará todas las esferas del poder, asegurándose de que su narrativa sea la única aceptada por el mundo. Él seducirá a naciones enteras, haciendo que se vuelvan contra los verdaderos siervos de Dios.
La masacre en Siria es solo el comienzo de algo mucho mayor. Otros países seguirán el mismo camino y la persecución a los cristianos se extenderá de manera aún más intensa en los próximos años. Si miramos a nuestro alrededor en el mundo, nos daremos cuenta de que esto ya está ocurriendo. En la India, por ejemplo, iglesias están siendo quemadas y los fieles son brutalmente atacados por extremistas hindúes. En China, el gobierno continúa intensificando su control sobre la fe cristiana, demoliendo templos y persiguiendo a aquellos que se niegan a someterse al régimen. Pero lo que ocurre en Siria es de una brutalidad sin precedentes. El número de víctimas aumenta cada día, y la omisión de los medios solo confirma que estamos presenciando el cumplimiento literal de la profecía. Lo que hace esta situación aún más perturbadora es la proximidad con el evento de la luna de sangre. Como ya se ha dicho, este fenómeno fue profetizado como uno de los señales que preceden a la segunda venida de Cristo. Hechos 2:20 refuerza esta profecía al declarar: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el grande y glorioso día del Señor. No hay coincidencias cuando se trata de las Escrituras. La masacre en Siria, el silencio de los medios, el surgimiento de un líder global influenciando entre bastidores y ahora el evento cósmico de la luna de sangre, todo esto forma parte de un plan mayor. Y no termina ahí. Otros signos proféticos también están ocurriendo ante nuestros ojos. El río Éufrates está secándose, exactamente como fue profetizado en el libro del Apocalipsis. En varias partes del mundo, fenómenos climáticos sin precedentes están ocurriendo. Nevadas en regiones desérticas, aguas tornándose rojas como sangre y bosques surgiendo donde antes solo había arena. Estos no son solo cambios naturales, son advertencias de que el tiempo se está agotando. Además, Israel recientemente hizo un anuncio que dejó al mundo en alerta: el sacrificio de los 5 becerros rojos. Según la tradición judía, este evento es esencial para la purificación del pueblo y la construcción del tercer templo en Jerusalén. La profecía afirma que, una vez que este templo sea reconstruido, el anticristo tomará el control total y se autoproclamará Dios. Si esta profecía ya está en marcha, entonces el tiempo que nos queda es aún menor de lo que imaginamos. Estamos viviendo días oscuros, pero aún hay una oportunidad para aquellos que estén dispuestos a ver la verdad. Lo único que podemos hacer ahora es orar por las personas que están sufriendo, fortalecer nuestra fe y difundir este mensaje al mayor número de personas posible. Si el mundo se niega a escuchar, nos corresponde a nosotros hacer que la verdad sea conocida. Si llegaste hasta aquí, significa que este mensaje necesita ser compartido. Dale like a este video, deja un comentario y sobre todo, comparte esta información con el mayor número de personas posible. Cuantas más personas tengan acceso a esta verdad, mayor será la posibilidad de que alguien en el poder intervenga para intentar salvar estas vidas. Lo que está ocurriendo en Siria hoy puede ocurrir en cualquier otro lugar del mundo mañana. Los cristianos ya están siendo cazados y el silencio del mundo solo confirma que la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Necesitamos permanecer vigilantes, porque la gran batalla espiritual ya ha comenzado. Los signos del fin de los tiempos se están acumulando a una velocidad aterradora. Lo que está ocurriendo en Siria es solo el comienzo de algo mucho mayor, una ola de persecución global que se extenderá a todas las naciones. El silencio de los medios, la influencia creciente del anticristo y los eventos cósmicos que se alinean perfectamente con las profecías bíblicas indican que no estamos ante un simple conflicto geopolítico.
Estamos presenciando la ejecución de un plan que fue revelado hace miles de años. La Biblia ya nos alertó que en los últimos días el mundo entero se volvería contra los seguidores de Cristo. En Mateo 24:9, Jesús declaró: «Entonces os entregarán para que seáis atormentados, y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre». Lo que vemos ahora en Siria es la materialización de esta profecía. Los cristianos están siendo cazados como animales, arrastrados fuera de sus casas, obligados a arrodillarse ante sus verdugos antes de ser decapitados. Familias enteras están siendo exterminadas solo por profesar su fe en Jesucristo. Mirando hacia atrás, nos damos cuenta de que este odio contra los cristianos ya estaba siendo cultivado desde hace años, pero pocos lo percibieron. Gobiernos alrededor del mundo comenzaron a aprobar leyes que restringen la predicación de la palabra. En la cultura popular, el cristianismo pasó a ser retratado como algo anticuado, un obstáculo para el progreso y la libertad. Los medios, cada vez más controlados por fuerzas ocultas, han hecho todo lo posible por ridiculizar la fe cristiana y socavar la creencia en la Biblia. Ahora, lo que antes era una persecución ideológica y mediática se está transformando en una persecución física y brutal. Y lo que más impresiona es la frialdad con la que esto está ocurriendo. Videos clandestinos de Siria muestran escenas que desafían cualquier noción de humanidad. Familias llorando mientras sus seres queridos son arrancados de sus hogares y llevados a ejecuciones públicas. Niños siendo separados de sus padres sin entender por qué están siendo perseguidos. Iglesias siendo quemadas, destruidas por aquellos que quieren borrar cualquier vestigio de la fe cristiana de la faz de la tierra. Y mientras esto ocurre, el mundo observa en silencio. Ese silencio no es casualidad. Fue planeado. Los medios globales están en manos de aquellos que sirven al anticristo y harán todo lo que esté a su alcance para impedir que la verdad sea conocida. La Biblia nos advierte que, en los últimos tiempos, un único gobernante dominará todas las naciones, estableciendo un sistema de control absoluto. Él hará que todos se inclinen ante su autoridad y eventualmente exigirá adoración. Y ese momento está más cerca que nunca. La luna de sangre que ocurrirá entre el 13 y 14 de marzo de 2025 no es solo un fenómeno astronómico, es una advertencia divina. Como ya se mencionó, Joel 2:31, Hechos 2:20 y Apocalipsis 6:12 describen este evento como un presagio de la ira de Dios y de la segunda venida de Cristo. El hecho de que esto esté ocurriendo en el mismo período en que los cristianos están siendo masacrados en Siria no puede ser ignorado. Estamos siendo advertidos de que algo mucho mayor está a punto de suceder. Pero hay otros signos que confirman la cercanía del fin de los tiempos. Uno de los más alarmantes es el secamiento del río Éufrates. El libro del Apocalipsis afirma que, en los últimos días, este río se secaría para preparar el camino de los ejércitos que marcharían hacia la batalla final. Apocalipsis 16:12 dice: «Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para que se preparara el camino de los reyes del oriente». Y ahora, diversas imágenes satelitales y registros científicos confirman que el río Éufrates está desapareciendo a una velocidad impresionante. Además, hay otro evento profético desarrollándose ante nuestros ojos: la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Para muchos, esto es solo un proyecto religioso, pero para aquellos que conocen las Escrituras, esta es una de las piezas centrales de la profecía del fin de los tiempos. Según la tradición judía, antes de la reconstrucción del templo, 5 becerros rojos deben ser sacrificados para purificar el área.
Estos becerros ya han sido identificados y están listos para el sacrificio. La profecía dice que, una vez que el tercer templo sea reconstruido, el anticristo tomará posesión de él y se autoproclamará Dios. Este evento será el detonante de la gran tribulación, un período de sufrimiento extremo para aquellos que se nieguen a aceptar su autoridad. Y como ya sabemos, uno de los primeros blancos del anticristo será la Iglesia de Cristo. Ante todo esto, surge la gran pregunta: ¿qué podemos hacer? La respuesta está en la propia Biblia. Lucas 21:36 nos advierte: velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de suceder, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Debemos permanecer firmes, fortalecer nuestra fe y compartir este mensaje con el mayor número de personas posible. No podemos callarnos ante lo que está ocurriendo. La persecución a los cristianos en Siria es una advertencia para todos nosotros. Lo que está ocurriendo allí puede suceder en cualquier otro lugar del mundo en cuestión de meses o años. Si las profecías se están cumpliendo una por una, eso significa que el regreso de Cristo está más cerca que nunca. Y la pregunta que todos deben hacerse es: ¿estás preparado? Si llegaste hasta aquí, es porque este mensaje necesita ser compartido. Dale like a este video, comenta tu opinión y comparte esta información con la mayor cantidad de personas posible. El mundo necesita saber la verdad. Los medios pueden intentar ocultar los hechos, pero nosotros tenemos el poder de difundir este mensaje y alcanzar a aquellos que aún están en la oscuridad. El tiempo se está agotando, la persecución apenas está comenzando, pero aquellos que permanezcan firmes en la fe serán recompensados. Recuerda las palabras de Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La batalla ya ha comenzado y nos corresponde decidir de qué lado estaremos cuando llegue el momento final.